De la Comisión de Relaciones Exteriores está el que propone aprobar el acuerdo multilateral para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, adoptando mediante resolución 1593 Bien, lo acaba de anunciar el presidente del Congreso, Freddy Otárola, el cierre pues de la asistencia para verificar el quórum de reglamento y dar inicio pues a esta sesión. Mientras tanto, damos lectura pues a los diversos proyectos de ley que figuran en la agenda. Figuran 73 parlamentarios. Registró su asistencia 73 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 64. Con el quórum pertinente se inicia la sesión. Primer proyecto. De la Comisión de Constitución, proyecto de resolución legislativa del Congreso 201, 1560, 2555 y 3142. Se propone modificar los artículos 37 y 76 del reglamento del Congreso de la República, a fin de regular los supuestos en los que un congresista haya renunciado al partido o alianza electoral por el que fue elegido o deje de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformó. Previamente había pedido una cuestión previa del congresista Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los parlamentarios, a las personas presentes. Y decir lo siguiente: hoy el Consejo de Ministros está tratando de llegar a la ciudad de Atalaya, región Ucayali. Qué bien, señor presidente, que el Consejo de Ministros por fin vaya a la región Ucayali. Pero digo que está tratando de llegar porque no pueden entrar todavía. ¿Y por qué no pueden entrar? Por el aislamiento de la región Ucayali, sobre todo en la provincia de Atalaya y la provincia de Purús. Ojalá hubieran tratado de llegar a Purús. Yo espero que en las próximas horas puedan entrar a la ciudad de Atalaya, porque ahí se vive también el aislamiento. ¿Cómo es posible que se esté tratando de concluir la carretera interamazónica sur, llegando solamente hasta Puerto Copa, y le faltan 160 kilómetros para llegar a una provincia floreciente, que es la provincia de Atalaya? Espero que eso se vea ahora en el Consejo de Ministros, que se vea también y que palpen bien la situación de lo que es la desconexión eléctrica con la red del Mantaro. Y entonces, al final, señor presidente, este informe es para poner en autos a todos los congresistas de que a buena hora se haga este Consejo de Ministros en Atalaya y que se palpe la situación de olvido de los pueblos amazónicos. Muchas gracias. Congresista Chejade. Que culmine el congresista, les doy la... Sí, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución recaído en los proyectos de resolución legislativa del Congreso 221, 1560, 2555 y 3142, por el que se propone modificar los artículos 37 y 76 del reglamento del Congreso de la República respecto a la conformación de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el congresista Chejade Moya hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores congresistas, efectivamente, con fecha 3 de abril de este año, la Comisión de Constitución y Reglamento dictaminó favorablemente los proyectos de resolución legislativa del Congreso 221, 1560, 2555 y 3142 que proponen introducir en el reglamento la sanción al denominado transfugismo parlamentario. Este es un momento crucial, ya que después de decenas de iniciativas y muchas horas de debate en diversas legislaturas y años, finalmente hemos conseguido reunir el consenso en torno a una fórmula que reprima la conducta del tránsfuga. La gente, presidente, está cansada de ver que escoge algunos parlamentarios de un partido y a la hora de ejercer la función ya no defiende el programa con el que fue electo. Nuestro pueblo, presidente, desconfía muchas veces de parlamentarios que anteponen sus intereses coyunturales por sobre los compromisos programáticos. Es hora, presidente, de hacer claros gestos y el día de hoy tomen nota: quien se cambie de partido, según el texto que ha sido aprobado en la Comisión de Constitución, pierde sus derechos al interior del Congreso de la República. Nada de amonestación ni paños tibios. Repito, pierde sus derechos al interior del Congreso de la República. Si alguien renuncia a su partido, a bancada, ya no lo verán presidiendo comisiones, conduciendo debates o formando parte de la mesa directiva. Ese es el derecho que finalmente, presidente, perdería. Personalmente presenté una iniciativa hace ya unos años atrás, cuando comenzó el mandato constitucional de parlamentario, que proponía el desafuero del Congreso previo juicio político a los congresistas que hicieran o que tuvieran esas conductas. Pero esa posición, presidente, no logró el respaldo de la mayoría y como nuestra práctica permanente ha sido la de favorecer consensos para alcanzar metas concretas, nos sumamos a la propuesta de sancionar al tránsfuga limitando sus derechos al mínimo de lo que la Constitución autoriza. Se pudo haber reformado la Constitución, esa fue nuestra posición originaria, nuestra posición primigenia. Pero repetimos, primó la idea de que se debe aplicar una sanción interna restringiendo los derechos del parlamentario tránsfuga, una sanción, en todo caso, al reglamento del Congreso de la República. El fundamento de las iniciativas es garantizar el efectivo respeto de la voluntad popular expresada en las urnas y que existe un consenso multipartidario en torno a la idea de que la conducta del tránsfuga es reprobable y amerita evidentemente una sanción. El pueblo, al emitir su voto, opta por los diferentes programas de gobierno presentados por los partidos políticos y el abandono de dicho compromiso altera la composición ideológica del Parlamento, desnaturalizando la función netamente representativa. Los representantes electos deben demostrar compromiso con las propuestas presentadas en la campaña electoral y la conducta del parlamentario que ha tenido ese comportamiento desmerece su imagen y afecta también la del Congreso en su conjunto y, lo que es peor, mella la institucionalidad democrática. Señores parlamentarios, la sociedad peruana exige conductas serias, que los funcionarios públicos están además al servicio de la nación, de acuerdo con el artículo 39 de la Carta Fundamental, y que estos asuman su responsabilidad. ¿En qué consiste la conducta del denominado transfugismo? Para centrar el debate corresponde determinar que se debe entender por transfugismo, ya que existen diversas posiciones. A los efectos de la presente iniciativa, definimos como tránsfuga la conducta del congresista que ha renunciado al partido o alianza electoral por el que fue elegido o deje de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformó. Quiero decir, presidente, que en el texto, en el dictamen que se ha aprobado de manera abrumadora, mayoritaria en la Comisión de Constitución y Reglamento, no se utiliza la palabra tránsfuga. No se utiliza la palabra tránsfuga, pero definitivamente el nomen popular, digamos, es ese. Existen diferentes opciones: la de sancionar al que se cambia de partido o bancada, o incluir al que abandona su partido o bancada de origen, aunque no se pase a una diferente, y esta última es la posición que ha prevalecido en el debate de la Comisión y la que queda expresada, repito, en el dictamen de Marras. Señores parlamentarios, proponemos sancionar tanto al que renuncia al partido o alianza por la que postuló, o al que se cambia de camiseta o al que deja de pertenecer a la bancada, ignorando los compromisos que adquirió al adherir a un programa político concreto. En resumidas cuentas, la Comisión de Constitución ha optado por una interpretación amplia, donde la conducta tránsfuga consiste primero en renunciar al partido político o alianza electoral que postuló su candidatura,
Segundo, dejar de pertenecer a la bancada a la que se integraron originalmente. ¿Por qué sancionar el transfugismo? La conducta del tránsfuga devalúa la actividad política, debilita a los partidos políticos, por lo que tanto estamos luchando en el Congreso y en la Comisión de Constitución y Parlamento para fortalecer a los partidos políticos. Esto va en sentido contrario, los devalúa y favorece la sensación de que en este ámbito prevalecen intereses personales sobre la preocupación por los problemas y necesidades de la sociedad. El parlamentario que se cambia de partido defrauda la confianza del elector, afecta definitivamente la credibilidad de los congresistas y también la imagen general del Parlamento. El respeto por la voluntad popular expresada en las urnas exige que los representantes elegidos mantengan los ideales que postularon como propios en la campaña electoral. El pueblo en el proceso electoral opta entre diferentes programas de gobiernos presentados por los partidos políticos y si bien marca el símbolo de una agrupación política en particular, lo que está eligiendo presidente en realidad son representantes de una determinada posición política. Por otra parte, el fenómeno del transfugismo desnaturaliza la proporción de representantes del Congreso y modifica la correlación de fuerzas políticas que resultaron en la elección. Entendemos que los partidos son organizaciones programáticas, tanto que la ley que los regula no admite la posibilidad de que se puedan presentar como candidatos a personas con afiliación vigente a otro partido, pero sí a independientes que adhieran a su programa. Si el compromiso programático de los candidatos no tuviese relevancia, si ellos fueran personalmente los electos, esta disposición no tendría ningún sentido. Si lo que se elige es a la persona, carecería por completo de relevancia si está afiliado al partido, si es independiente o si está afiliado a un partido distinto y tampoco tendría sentido que se presente un plan de gobierno. En cada proceso electoral los ciudadanos votan al partido cuyo programa de gobierno representa mejor sus convicciones e intereses y por ende el transfugismo supone alterar esa manifestación de la voluntad popular. ¿En qué debe consistir la sanción al transfugismo? Como señalamos, ante nuestra propuesta original que pretendía que se declare la vacancia del cargo de congresista luego de una acusación constitucional por infracción de la Constitución consistente en haber cambiado de partido, porque esa opción requería una reforma constitucional y porque se desconfiaba de la posibilidad de acusar constitucionalmente por transfugismo, se ha optado en todo caso la restricción de los derechos del parlamentario al mínimo de lo que la Constitución vigente permite. La sanción del transfugismo entonces propone en el dictamen lo siguiente: primero, prohibición de constituir un nuevo grupo parlamentario. Segundo, no pueden ser considerados para la directiva de las comisiones, ordinarias o extraordinarias. Y tercero, no pueden ocupar cargos directivos en el Congreso de la República. En resumen, colegas, la presente iniciativa pretende garantizar uno de los pilares centrales del sistema democrático, como es el respeto de la voluntad popular, el fortalecimiento de los partidos políticos, la legitimidad de la institución parlamentaria y proteger la imagen del Parlamento. Nuestro pueblo exige que sus representantes demuestren compromiso con las propuestas presentadas en la campaña electoral y la conducta del tránsfuga desmerece su imagen y afecta también la del Congreso en su conjunto y, lo que es peor, media la institucionalidad democrática. Creo que el Congreso, presidente, debe demostrar que las oportunidades no tienen un lugar. Deben dar una clara señal en el sentido que la conducta del tránsfuga no es tolerable. Aquí, presidente, creo que estamos como ante la isla del gallo. Solo pueden haber dos posiciones: la de los que les quieren cerrar el paso a los que tienen este comportamiento y van a votar a favor de la propuesta, y de los que por una u otra razón favorecen el oportunismo y serán demandados por su conciencia, por la patria, según el juramento prestado al asumir el cargo. Podemos debatir opciones, pero no podemos salir de la sala sin decidir alguna sanción concreta para esta conducta claramente reprochable. Presidente, la opción que se ha aprobado de manera mayoritaria y abrumadora en la Comisión de Constitución versa en lo siguiente: artículo 37 del Reglamento del Congreso de la República. Dice así: los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines y se conforman de acuerdo a las siguientes reglas. En el inciso 4 dice: tampoco pueden constituir grupo congresistas, tampoco pueden constituir grupo parlamentario ni adherirse a otro nuevo los congresistas que hayan renunciado al partido o alianza electoral por el que fueron elegidos y o dejen de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformaron. No deben ser considerados efecto de la distribución de la directiva de las comisiones a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 34 del Reglamento del Congreso, ni pueden ocupar los cargos directivos en el Congreso de la República. Asimismo, el artículo
76, inciso 2.3, en cuanto a los requisitos especiales, dice: los congresistas que hayan renunciado al partido o alianza electoral por el que hayan elegido y hayan dejado de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformaron requieren del respaldo de un número mínimo de 6 congresistas. En fin, presidente, acá no hemos venido en lo absoluto a agraviar a nadie, respetamos a todos los señores congresistas de la República, no estamos individualizando contra nadie este proyecto de ley. Este proyecto de ley ha sido aprobado dando un paso histórico el 2 de abril del presente año en la Comisión de Constitución, después de muchos debates, después de años, de muchos años, en que después de las conductas tránsfugas, lamentablemente, no se ha podido aprobar diversas fórmulas que ponían coto, que ponían fin o sanción a diversos vicios de comportamientos de diversos parlamentarios. Nosotros, presidente, estamos abocados en la Comisión de Constitución y Reglamento a fortalecer la institucionalidad del país, la institucionalidad democrática, a través de la reforma política del Estado. Y una de las partes más importantes, evidentemente, es el fortalecimiento de los partidos políticos. No puede haber una verdadera democracia sin verdaderos partidos políticos. Y para fortalecer los partidos políticos, presidente, es evidente que tienen que haber filtros, tienen que haber respeto a ideologías, a programas de gobierno, a planes de trabajo. En la Comisión de Constitución, es cierto, hubo algunas voces que dijeron que se coloque dentro, y lo adelanto, dentro de la fórmula sustitutoria del dictamen, la disidencia política, Sin embargo, presidente, colocar como fórmula adicional la disidencia política, creemos que abriría una especie de cajón desastre para que muchos parlamentarios que puedan tener estas conductas, digamos, disidentes o que transfuguen a otra bancada, puedan salvarse de la sanción. Y es por eso que hemos querido, de alguna manera, minimizar la sanción que teníamos muchas bancadas, es decir, el desafuero parlamentario a conductas tránsfugas, pero por lo menos que haya una sanción de cara al pueblo, de cara a la nación, en cuanto al reglamento interno, el reglamento del Congreso de la República, para que no se pueda acceder a cargos públicos, a cargos directivos en la mesa directiva o, como no, en diferentes comisiones ordinarias o extraordinarias. Creo, presidente, que es un momento histórico para que el Congreso de la República, como el día de ayer, demuestre la madurez necesaria y podamos finalmente, presidente, aprobar este proyecto de ley que nos ha costado horas, días, años de debate y una serie de Congresos de la República que lamentablemente no pudieron aprobarlo, y el día de hoy creo yo, presidente, que es la oportunidad. Presidente, abrir el debate y muchísimas gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Voy a retomar algunas palabras del presidente de la Constitución, señor Chejade. Y yo también voy a tratar de ser bien respetuosa, porque ante el descaro voy a contestar, porque yo sí voy a tomar nombre propio. Usted ha dicho que el pueblo quiere gente correcta, gente decente. Sí, pues, el pueblo quiere gente correcta, gente decente, señor Chejade. Gente con principios, gente con valores, claro que sí. El pueblo, señor Chejade, a través de la presidencia, el pueblo quiere gente que no sea engañada, que no vote por un candidato al Congreso y que después te lo traicione, claro que sí. La gente vota por personas que luchan contra la corrupción. Y ese es un emblema, tener un número elegido en la lista. El 5 o el 6 fue usted, señor Chejade. Y lo escogieron porque usted era un luchador contra la corrupción. Y el primer tránsfugo que ha habido acá, señor presidente, ha sido usted, señor Chejade, porque traicionó a su presidente de la República, traicionó a sus congresistas, traicionó a su familia, traicionó a su electorado, traicionó al país, nos contaminó, nos embarró, nos ensució, demoró horas, demoró dinero, demoró a la primera comisión investigadora. Y si usted sigue acá, señor Chejade, en este Congreso de la República, es porque hubo el voto del señor que está acá delante mío, que dijo que había una bomba que iba a estremecer las entrañas propias del gobierno.
El señor Yude Simón le salvó la vida. Yo no he dicho nada, me contestan lo que quieran a mí después, no se preocupen. Le piden una cuestión de orden. Pero no voy a... Pero perdón, será cuando No, termine de hablar, hay presidente. alusión, creo. Pero estoy diciendo las cosas que corresponden. Está pidiendo una cuestión de orden. Pero, perdón, pero cuando termine, presidente... No, me la puede cuestión de orden cortar. es al momento, congresista. Breve con su cuestión de orden. Presidente, muy buenos días. Buenos días a todos los señores congresistas. Presidente, creo que no se debe permitir que se pueda dirigir directamente a una persona y enumerar tantos calificativos como lo está haciendo la señora congresista. Creo que el día de hoy estamos tratando en estos momentos este dictamen que justamente está acumulando varias propuestas. La cuestión de orden, usted está interviniendo, señor, no puede intervenir. La cuestión de orden es que vayamos al tema el cual estamos tratando y el cual ha sustentado el congresista Omar Chejade, presidente. Continúe, congresista Corta, no hay cuestión de orden ahí. Gracias, presidente. Lo que pasa es que le molesta la verdad. Usted existe acá, señor Chejade, a través de la presidencia, porque le salvó el voto al señor Yude Simón. Usted utilizó su cargo de congresista, de vicepresidente, para hacer sus negocios y tiene a su hermano detenido y preso. Esa es la vergüenza del Congreso. No que uno se haya cambiado de otro lado al otro. Yo no entré por el Partido Popular Cristiano, a quien le tengo mucho agradecimiento y muchos recuerdos gratos. Fueron otros temas realmente que no vienen al caso. Pero quiero decirle, señor Chejade, que para mí eso es un impresentable realmente. Usted no debería presidir la Comisión de Constitución. Usted no tiene ningún derecho a presidir la Comisión. Va a pedir retiro de las palabras. No puede insultar, congresista Chejade. Lo retiro. Presidente, yo no he agraviado a nadie. Nosotros creo que estamos haciendo, todos nosotros, no solamente la presidencia, sino todos los miembros de la Comisión de Constitución, titulares y suplentes, una buena gestión en la comisión. No es solamente un proyecto personal, es un proyecto de la comisión, es un proyecto multipartidario, multibancadas, no he ofendido a nadie. Y yo le exijo a la señora Lourdes Alcorta que retire en todo caso las frases injuriosas contra mi persona, que no he hecho absolutamente nada que más respetar la representación nacional y de alguna manera a todos los congresistas de la República. Congresista Alcorta, están pidiéndole que retire la frase. Yo retiro todo lo que les haya incomodado. Gracias, congresista Alcorta, continúe. Gracias, presidente. No se trata pues de eso porque la propuesta en sí, puede resultar ofensiva. Me extraña que el presidente de la Constitución tenga bien en claro que el congresista no tiene mandato imperativo de ley. Lo tiene bien claro en la Constitución. No se trata de defender, porque a quien ofendió fue el presidente Ollanta y a su esposa, que confiaron en darle un cargo de congresista. Los ofendió. Continúe. ¿A quién le corresponde esa expresión tan difícil de caminar correcto? ¿A quién le corresponde? A la señora Nadine Heredia. ¿A quién hizo alusión? Al señor Chejade. Para mí es inaceptable que un presidente que ha sido suspendido, un congresista que ha sido suspendido 120 días por inconducta, por corrupción, por el tema de andadas y por haber convocado autoridades para negocios propios, presida la Comisión de Constitución y nos dé ejemplos de decencia. Inaceptable. Y si les molesta, retiro. Lo que pasa es que la verdad a mucha gente le afecta, porque en esa bancada hay varios, pues hay varios que están ahí en Comisión de Ética. Presidente, he terminado porque me voy a ir porque les va a molestar. Ya está. Como presidente le pido que retire las frases ofensivas a mi bancada. Todo lo que les ha parecido ofensivo. Pero Gracias. Lo dicho está. Congresista Simón. Presidente, yo no voy a intervenir sobre el tema de fondo, en la medida de que quiero hacerlo, pero con la tranquilidad respectiva, y tampoco voy a contestar a la señora que está atrás mío. Presidente, por favor, le digo a la señora que se calle la boca. Porque para ser decente no solamente hay que ser decente en política, también hay que ser decente personalmente. Y no es decente aquella persona que habla mal de sus compañeros de bancada y que habla mal de todo el mundo. ¿No es cierto? Sí, yo voté por el señor Chejade y me alegro de haber votado por el señor Chejade. Esa es mi libertad, presidente. Esa es mi libertad y habría que preguntar a la señora Lourdes por quién votó y por qué vota. Y cómo le negó a su partido que no la había considerado a ella para ser congresista y se burló de su partido. Entonces, hay que tener cuidado, presidente, tirar, escupir al cielo cuando le cae el escupitajo a la persona. Congresista Velázquez, cuestión de orden. Presidente,
Este es un tema que tiene que ver con un conjunto de reformas que se han discutido en la Comisión de Constitución, pero yo creo que hay que reconducir el debate al tema estrictamente jurídico-constitucional, pero como los voceros no nos hemos puesto de acuerdo, especialmente los miembros de la Comisión de Constitución, yo le sugeriría al presidente de la Comisión si podemos hacer un cuarto intermedio y los voceros podamos ponernos de acuerdo los criterios que vamos a utilizar para el debate de este dictamen. No sé, consúltele, señor presidente, al presidente de la Comisión, porque es el único que puede autorizar que se dé un cuarto intermedio de esta iniciativa. Presidente. Bien, no. Congresista Mauricio Müller. Presidente, yo creo que el debate tiene que ser sobre el texto y no sobre otro tipo de condicionantes que no han tenido mucho que ver con esto. El presidente de la Comisión está trayendo lo que se ha aprobado en la Comisión y hay que debatirlo. Y sobre eso creo que, presidente, simplemente tratar que no haya pues los apasionamientos que siempre hay en el Congreso, pero que en este caso podrían desnaturalizar el debate. Este es un proyecto, presidente, que varias veces se ha discutido en el Congreso de la República y es consecuencia de la coyuntura del año 2000-2001, en donde hubo alto grado de transfugismo y que afectó seriamente la institucionalidad democrática del país. Pero han pasado ya pues 14 años y todavía no se resuelve de manera efectiva, pero sí se han aplicado una serie de normas, presidente, en el Congreso que hacen que el esquema específico de lo que es transfugismo sea sumamente difícil de poder completarlo. Sin embargo, presidente, yo considero que cuando uno lee los basamentos teóricos que contiene el proyecto y uno va avanzando en las conclusiones, se encuentra uno con una contradicción muy grande, porque se hace referencia al derecho a la libertad de asociación, se hace referencia al derecho inalienable de la libertad de pensamiento, se hace referencia directa, presidente, a la libertad que tiene uno de integrar una asociación, presidente, no sé, de integrar una asociación o no, y sin embargo se concluyen cosas completamente distintas de las referencias constitucionales que se hacen. Entonces, prácticamente, presidente, diría yo que el documento propuesto contiene serios lineamientos de inconstitucionalidad, porque hace que la discrepancia política o la simple necesidad que tiene uno de reclamar su derecho a asociarse o no asociarse sea considerado como transfugismo, y cuando en realidad puede ser simplemente el ejercicio de un derecho. Mire, yo pertenezco a un partido político, presidente, que no ha tenido problemas de transfugismo, de discrepancias muchos, pero en los casos de transfugismo, presidente, son temas problemas que le corresponde resolver al partido político. No son temas de carácter congresal, porque ya una vez que la persona es ungida con una representación congresal, presidente, pasa a un estatus distinto porque pasa a ser un funcionario público. Y entonces, no vaya a ser, presidente, y aquí habría que hacer referencia al Código de Ética, que haya algún interés de algún grupo político para que haya una suerte de compulsión de aglomeración para que no pueda después expresarse una discrepancia política. Y el congresista Chejade, por argumentar el tema de la discrepancia política, ha puesto las cosas al revés, en el sentido de decir, para que a una persona que es realmente tránsfuga se le tenga que castigar, no hay que recurrir a que se diga que es una discrepancia política, porque la discrepancia política sería un disfraz del transfugismo, cuando debería ser al revés, presidente. Tendría que demostrarse que una persona que alega tener una discrepancia política, en el fondo no es una discrepancia política, sino un real tránsfuga. Continúe. Se cercena la posibilidad de la discrepancia política y en ninguna parte del mundo, presidente, puede ocurrir que a una persona que tiene una discrepancia política de fondo con un grupo que integró, se le obligue a pertenecer al grupo de manera compulsiva, porque se está yendo contra su propia libertad de poder decir las cosas, presidente. Eso es un tema absolutamente claro. Cuando lo cierto, presidente, no sé si me está solicitando una interrupción la congresista Marta Chávez, pero me dice que no he leído el proyecto, no sé si se refiere a mí, pero yo sí lo he leído íntegramente, presidente, y aquí dice lo siguiente. Continúe. Dice, no pueden constituir grupo parlamentario ni adherirse a otro nuevo los congresistas que hayan renunciado al partido o alianza electoral para el que fueron elegidos. Por ejemplo, una alianza electoral es una alianza electoral. Acaban las elecciones y ya no hay alianza electoral, pues, presidente. Si los partidos políticos que integraron una alianza electoral deciden seguir en alianza, se convierten en alianza política.
Pero una alianza electoral, ¿por qué tiene que continuar siendo una alianza electoral después de las elecciones? Es natural que pueda haber una disociación después de una elección entre dos partidos políticos. Pero aquí ya se va a una situación de compelir de todas maneras electorales. Es antidemocrático e inconstitucional. Y para mayor referencia, se argumenta que la renuncia o la ruptura de la alianza electoral es un impedimento, pero más atrás se dice o que hayan dejado de pertenecer, o sea que ya no es solo la renuncia, sino la disolución de la alianza, sino también cualquier otra circunstancia. Entonces, por ejemplo, una persona expulsada de una organización política por temas políticos tampoco podría tener sus derechos como congresista establecidos. Y entonces, en ese sentido, presidente, volvemos a caer en una colisión de carácter constitucional. Reitero, presidente, no es el Congreso el que tiene que resolver los problemas de discrepancia política de los partidos, son los partidos los que lo tienen que resolver. Y cuando son partidos que están basados además en argumentos ideológicos y políticos, es natural que haya discrepancias. Yo no puedo, presidente, por ejemplo, en el escenario que hemos tenido aquí en nuestro país, considerar que el grupo que ya denominaríamos de izquierda, que se salió del Partido Nacionalista, sean tránsfugas. Tienen una discrepancia política. Continúe. Es una discrepancia política que obviamente se manifiesta en cada uno de los debates porque hay puntos de vista distintos. Si se hubiese aplicado este tipo de reglamento, presidente, en el momento en el que comenzó este Congreso, ese impedimento de esa ruptura habría llevado a que tuviéramos aquí un grupo de 10 o 12 congresistas que serían parias. No podrían integrar grupos políticos, no podrían presidir comisiones, no podrían presentar proyectos de ley. Entonces, en el Congreso, presidente, no podemos, sobre la base de la discrepancia política, tener grupos marginados y de parias, sino lo que tenemos que es que procesar las discrepancias políticas en los grupos políticos. O sea, la incapacidad del partido político de resolver una discrepancia no puede ser trasladada al Congreso de una manera de obligar a las personas a que se mantengan en un lugar en el que no desean estar, pues, presidente. Así que seamos claros en eso. Yo me parece que este proyecto colisiona constitucionalmente con los derechos de asociación, de libertad de pensamiento, etcétera, y proviniendo de la Comisión de Constitución ha debido tener un considerando específico de análisis de este tipo de derechos fundamentales para poder presentar una propuesta como esta, presidente, que la considere inconstitucional. Culmine con él. Solicitaría, presidente, que este proyecto, mediante una cuestión previa, regrese a la propia comisión para que por lo menos nos alcancen un análisis detallado de los derechos sustantivos establecidos en el artículo 2 de la Constitución que pudieran ser vulnerados con este proyecto. Gracias, presidente. Congresista Velázquez. Congresista Chávez, en estricto orden de personas que han pedido la palabra. Lamentablemente usted todavía no está. Congresista Velázquez. Voy a leer el orden, por favor, y les pido que no levanten infundios. Va a hablar el congresista Velázquez, Tevez, Urquizo, Saavedra, Chávez, Seguren, Falconi, León, Mavil y Lescano. Ese es el orden que hemos anotado y que se tiene que respetar. Congresista Velázquez. Congresista Urquizo. Perdón, congresista Tevez. Señor presidente, muchas gracias. Quería solamente expresar un saludo de condolencia para la familia de Valeriana Wilca Condori, que es la musa del huayno emblemático, casi un himno de la región del Cusco y que creo que todo el Perú y a nivel internacional lo conocen, el famoso Balicha. Una mujer de 102 años que ha fallecido en su tierra natal, que es el distrito de Acopía, de la provincia de Acomayo. A sus hijos, a sus familiares, hacemos llegar nuestro aprecio en nombre del Congreso también, señor presidente, y en su honor a su único hijo en vida, que es Apolinar Tito Wilca, por lo que, señor presidente, solicito un minuto de silencio por Valeriana Wilca. Se invita a la representación nacional a guardar un minuto de silencio.
Muchas gracias. Congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a los colegas congresistas. Señalar que la iniciativa legislativa convertida en dictamen propone modificar el reglamento del Congreso. En ese sentido no se trata de una ley, sino de una resolución legislativa que pretende modificar específicamente dos artículos, el 37 y el 76 del reglamento del Congreso. Quiero, en primer lugar, expresar mi solidaridad con el presidente de la Comisión. No deseo profundizar en cuanto a los términos con los cuales ha sido agredido. Sin embargo, señalar de que la iniciativa no la promueve el presidente de la Comisión, sino el colegiado, es decir, la Comisión de Constitución y Reglamento. No necesariamente tiene el presidente que ser el autor o el impulsor. Los dictámenes son producto de la votación de la Comisión, presidente, por el cual considero injusto la forma atrevida en la que ha sido maltratado el presidente de la Comisión de Constitución. Me pide una interrupción, presidente, la congresista Julia Tevez, con su venia, presidente, para que la congresista Julia Tevez pueda hacer uso de la palabra. Congresista Tevez, interrupción. En efecto, señor presidente, hay un proyecto de ley que figura como antecedente todavía del año 2011 y que debemos de rescatar, que pertenece a la bancada de la Alianza Parlamentaria. Es decir, estamos desde el 16 de septiembre del 2011 empujando un proyecto en el cual creo que va a darle una configuración y un respeto especialmente al Congreso de la República, y tenemos que devolverle la seriedad del Congreso. Y existen 4 proyectos de ley de diferentes fuerzas políticas y que creo que los vejámenes o los insultos que puedan dar al presidente de la comisión que dirige y que es de esta bancada no se ajustan a la realidad, señor presidente. Lo propio también nosotros, nuestra solidaridad a un presidente de una comisión, y creo que los presidentes de comisión cuando aprueban un proyecto o lo hacen por unanimidad o por mayoría, y todos los integrantes de la comisión lo han aprobado por mayoría, y por lo tanto el respeto necesario al presidente de la Comisión de Constitución y el respaldo, porque no es el proyecto de ley de esta bancada. El proyecto de ley viene de diversas bancadas, señor presidente, para recobrar la imagen de esta institución. Gracias. Congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. Quiero resaltar, presidente, de que no se trata de una muerte civil para aquellos que renuncian a un grupo parlamentario. Siguen siendo congresistas, siguen votando, nadie les limita que puedan intervenir en las comisiones. Es más, pueden constituir sus grupos parlamentarios especiales para la presentación de proyectos de ley. No les afecta sus emolumentos ni sus gastos operativos, su semana de representación. Entonces siguen siendo congresistas, no hay ningún menoscabo. Pero obviamente existen algunos impedimentos, como es el tema de que puedan incrementarse el número de comisiones, más presidencias de comisiones, que se pueda seguir incrementando más sillas en la mesa directiva del Congreso de la República. No podemos petardear el presupuesto del Congreso de la República, porque si tenemos un grupo de 40 congresistas, entonces se ponen de acuerdo 10 y forman 4 grupos parlamentarios, ¿no? Entonces considero que hay que ser ponderados y respetuosos del presupuesto del Congreso de la República y no estar subdividiendo los grupos parlamentarios en el Congreso de la República, dando una mala señal y haciendo más difícil y complejo los acuerdos, tanto en iniciativas legislativas o en una serie de concordatos que debe arribarse. En ese sentido, presidente, considero que esta iniciativa ha merecido su debate, su análisis por parte de los grupos representados en la Comisión de Constitución y Reglamento, y como tal tenemos que respaldar los aspectos que tienen que ver con las relaciones entre el congresista y su grupo parlamentario, la discrepancia interna, los votos en contra y una serie de divergencias que puedan venir, que obviamente son bienvenidas, porque a nadie se le puede limitar su derecho de opinión, la libertad de conciencia. Esos aspectos deben ser regulados por el reglamento interno de cada bancada. En ese sentido, presidente, no se trata esta iniciativa de una muerte civil para aquellos colegas que pudiesen estar preocupados. No alude Continúe. las decisiones de carácter individual
que pueden haber adoptado algunos colegas en legítimo derecho de sus discrepancias internas, ¿no? Estamos pensando en el futuro, estamos pensando en la necesidad de que los grupos parlamentarios tengan que ser cohesionados y que obviamente las relaciones internas naturales que puedan existir, estas deben ser reguladas por el reglamento interno de cada grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Saavedra. Gracias, presidente. Muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar a todos mis colegas. Presidente, es cierto que el pueblo elige a sus representantes conociendo sus valores. Por eso cada uno hay que autoevaluarnos cómo estamos trabajando con nuestros electores. Es por eso, presidente, en esta mañana voy a dar mi opinión clara y con la realidad en lo que estamos atravesando. Considero, presidente, que todas las acciones que se opongan a desterrar el transfugismo son buenas. Sin embargo, es bueno diferenciar el transfugismo de lo que podría ser el establecimiento de mecanismos que vulneren la opinión individual y la independencia de los congresistas para decir sus opiniones y votar de acuerdo a su conciencia. Un principio, presidente, de la democracia representativa y que nuestra Constitución recoge y protege es el de que los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo. Por eso es que yo considero que las propuestas planteadas en esta modificación reglamentaria, presidente, deben precisarse con absoluta claridad. Está bien que se sancione la renuncia a los grupos parlamentarios, que se prohíba que se constituyan a nuevos grupos y que los renunciantes no puedan formar otros grupos o afiliarse a diferentes al de la lista que fue elegido. Pero esto no debe aplicarse en todos los casos, presidente. Presidente, me están pidiendo 2 interrupciones, si usted lo permite, el señor Mulder y el señor Angulo. Congresista Mulder, luego con Angulo. Presidente, es correcto lo que está señalando la congresista Saavedra, no hay que confundir las cosas. Ejemplo más claro es lo que ocurrió en el periodo anterior. Aquí la población votó por UPP y salieron 47 congresistas de UPP, pero más de 20 congresistas de UPP se salieron de la alianza UPP y constituyeron el Partido Nacionalista o la Alianza Nacionalista, que no tenía inscripción todavía. ¿Qué hubiese ocurrido si este artículo hubiese estado vigente en ese momento? Habría habido más de 20 parlamentarios que estarían tránsfugas y que no habrían sido considerados en ninguna bancada, no podrían haber presentado proyecto de ley, no podrían haber integrado directiva. Más de 20, presidente, porque se había roto una alianza electoral. Así que con ese tipo de ejemplos, presidente, esto sería completamente inaplicable. Gracias por la interpretación. Congresista Chávez. Perdón, congresista Angulo. Gracias, congresista, gracias, señor presidente. Yo quisiera leer algo que dice este dictamen, cuando menciona a Burke y define a un partido político. Grupo de hombres unidos para fomentar, mediante acciones conjuntas, el interés nacional, sobre la base de algún principio determinado en el que todos están de acuerdo. Acá tenemos que ver fundamentalmente el interés nacional. O sea, si nos formamos, nos agrupamos, formamos un partido político por el interés nacional. Y dice algo que también es bastante importante, lo dice el dictamen. Si asumimos que el mandato de los representantes debe encontrarse vinculado al programa partidario, o sea, estamos hablando de programa partidario, o sea, el mandato que nos da la gente, el mandato que nos da el pueblo, es en base y fundamentalmente a un programa partidario. Y ese programa no puede cambiarse después cuando uno ya está en el Congreso. El programa tiene que respetarse. Congresista Saavedra, culmina. Presidente, colegas, yo me pregunto, ¿qué podría suceder cuando un grupo parlamentario separa a uno de sus miembros por el hecho de tener una votación diferenciada o por abstenerse? ¿Qué sucede cuando se separa y se sanciona a un parlamentario por no acatar una decisión que no ha sido democráticamente consultada con todos los miembros del grupo? El parlamentario que es sancionado por tener una opinión propia y diferenciada no es un tránsfuga.
y no puede ser sancionado por mantener de manera consecuente su opinión. Por eso propongo que se retire la parte que se señala en la parte que se indica que están sujetos a estas nuevas prohibiciones los parlamentarios que dejen de pertenecer al grupo parlamentario al que originalmente conformaron. Presidente, porque se deja de pertenecer al grupo parlamentario cuando se separa a un congresista. Pregunto, ¿qué pasa si se le separa solo por el hecho de tener una opinión diferente o por tener un voto de conciencia? A mí me parece que en estos casos no se puede hacer que el grupo parlamentario sancione a un congresista solo por hacer ejercicio de su atribución constitucional de no estar sujeto al mandato imperativo. Por ejemplo, presidente, podría suceder que solo la directiva del grupo parlamentario tome la decisión de separar a un miembro del grupo. Eso no sería democrático, sería un abuso y el reglamento del Congreso no puede dejar abierta la posibilidad de incurrir al abuso, presidente. Continúe. Solicito, presidente, por ello, en que las modificaciones de los artículos 37 y 76 del reglamento del Congreso solo se considere a los renunciantes. Es decir, cuando por voluntad propia un congresista renuncia con el fin de constituir o formar otro grupo o afiliarse a otro grupo. Allí sí es absolutamente válido que se le generen las prohibiciones que se están indicando. Señor presidente, para terminar, estoy alcanzando una propuesta que solo señala estos nuevos impedimentos a los renunciantes. Si esta propuesta, presidente, es recogida por el presidente de la comisión, voy a apoyar la modificación. De lo contrario, me opondré a estos tipos de reglamento. Gracias, presidente, y yo pido que a cada uno de mis colegas para poder autoevaluarnos y ver nuestros valores y dar buen resultado a nuestros electores que ellos esperan mucho de nosotros. Gracias, presidente. La mesa y la presidencia se complacen en saludar al congresista Casio Guaire, quien ha traído unos ricos potajes de su tierra natal, quien está cumpliendo el día de hoy un añito más. Igualmente, nos complacemos en saludar a los representantes de la gerencia de centros juveniles del Poder Judicial que están ofreciendo los productos que elaboran los jóvenes en sus talleres ocupacionales en la expoferia que se realiza hoy y mañana en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo y que en estos momentos se encuentra en las galerías acompañados del congresista Luis Iberico, quien invita a los congresistas a participar en la expoferia. Un aplauso. Asimismo, saludamos al congresista Alejandro Llovera, que cumple años este 25 de mayo. A la congresista María López Córdoba, que cumple años el 27 de mayo. Y a Mariano Portugal Catacora, que igualmente cumple años el 27 de mayo. Congresista Marta Chávez. Presidente, el tema que nos ocupa en este proyecto es muy sencillo. Se refiere a lo que la ciudadanía y nosotros mismos aquí en el Congreso hemos llamado desde un concepto que podría ser en algunas ocasiones no el más adecuado, el famoso transfugismo. ¿Qué significa, señor presidente? Significa que una persona que es auspiciada por un partido, un movimiento político o una alianza, llega al Parlamento y después muda, se cambia, se acomoda con otras personas sin importar muchas veces ni siquiera la identificación en un programa político. Esto que se ha visto, señor presidente, y que es rechazado por la ciudadanía y que debiéramos extenderlo a todo cargo electivo, aquí simplemente, como en prueba de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, presidente, hemos apenas avanzado algunas cosas. Yo tengo presentado un proyecto que no se recoge íntegramente en este dictamen, pero lo que se recoge en el dictamen ya siquiera es un avance. ¿Por qué, presidente? Porque no es justo que quienes se han presentado a obtener el voto popular bajo la divisa de un partido político, de una alianza,
Luego, llegado aquí, presidente, y muchas veces, por razones absolutamente egoístas, acomodaticias, hasta a veces perversas, porque puede por lo bajo haber incluso aguas turbias, se cambien de agrupación política, formen otros grupos políticos e inclusive estén desafiando las originales bancadas que se formaron en base al voto popular. ¿Queremos o no respetar el voto popular? Queremos respetar el voto popular. Ha habido propuestas incluso extremas que dicen que aquel que quiere mudarse luego de haber sido elegido bajo una divisa tendría que perder la curul. Es lo que pasa en otros países, presidente. Se pierde la curul porque no se puede estar estafando al electorado, aupándome a un grupo político para lograr entrar aquí, y apenas estoy aquí e inclusive antes de que comience mi mandato me mudo a otro lado e incluso desafío al grupo que me trajo. Eso no es posible, presidente, y eso tiene que ser prevenido. Muchos constitucionalistas se han pronunciado al respecto. No podemos quedarnos atrás. Ahora, el tránsfuga normalmente va a encubrir de muchas razones su transfugismo. Nunca va a aceptar que lo hace por un motivo egoísta. Va a decir siempre mi grupo se apartó. Va inclusive hasta, he escuchado a una congresista que con alguna razón dice solamente debe aplicarse para los renunciantes, no para los que son votados. Un momentito. Si es así, yo no renunciaría, esperaría que me voten y me voten y me portaría tan mal que me tendrían que votar. Y en ese caso, porque me han votado, yo sí podría formar otros grupos. No, señor. Hemos tratado de llegar a un consenso, a una situación de carácter objetivo. Ya no nos interesa cuál sea el motivo subyacente a este cambio, a esta mutación, pero lo cierto es que hay una cuestión clara, concreta, que dice que alguien que vino bajo una divisa se está cambiando a la otra. Y tiene que tener alguna sanción, no tan extrema como que pierda la curul, pero que por lo menos mientras dure el mandato para el cual fue elegido, no pueda formar otros grupos y por eso intentar hasta llegar a la mesa directiva, intentar a las directivas de las comisiones. Ese es el tema, señor presidente. Reitero, no es lo perfecto. Yo voy a hacer algunas sugerencias para precisar, por ejemplo, el tema de las alianzas. Siempre que la alianza esté vigente. Porque como bien ha dicho el congresista Mulder, si la alianza ya dejó de existir, porque la ley de partidos dice que las alianzas dejan de existir al año de que se establecieron, salvo que acuerden las partes, los integrantes de la alianza, darle continuidad. Si ya no está continua una alianza, pues se podría entonces cambiar. Pero, presidente, el tema es que inclusive para no herir susceptibilidades, para no empantanarnos en el tema de cuál es la motivación que hace que se cambie, hemos evitado usar el concepto de transfugismo. No hay una sola palabra en el dictamen que hable de tránsfugas, porque ese es un concepto de alguna manera que puede ser peyorativo en algunos casos, injusto en algunos casos. Lo concreto y lo cierto, señores congresistas, es que se trata de enfrentar una situación que se viene dando de estas mutaciones y estos cambios en los cargos y en el Congreso parlamentario, concretamente una vez que son elegidos. Continúe. Otro tema es el que se refiere, y quiero hacer una aclaración, a la obligación que se introdujo en el reglamento del Congreso el día 21 de julio del año 2006, es decir, los parlamentarios de ese periodo legislativo no aplicaron una norma para ellos, pero la crearon para los siguientes, y es que, y desde mi punto de vista de manera inconstitucional, exigieron que las iniciativas legislativas parlamentarias sean colectivas cuando la Constitución establece claramente, y se vino cumpliendo durante más de una década, la iniciativa legislativa a título personal a sola firma del parlamentario. Si un parlamentario quería conseguir la firma de toda su bancada, en buena hora. Señor presidente, yo he protestado contra esa norma del año 2006 porque sigo sosteniendo que es inconstitucional, pero he perdido la batalla en el interior de mi grupo y no tengo derecho a aprovecharme del Pleno para pedir, ni de la Comisión para pedir que se acepte algo que no he logrado que se acepte al interior de mi bancada. Por eso es que yo he entrado ya en la lógica. Continúe, congresista. Hasta el momento que se decida otra cosa, que espero sea pronto, de que se vuelva a respetar la iniciativa sola firma del parlamentario. Entonces, pero mientras tanto no se acepte eso, yo había propuesto, presidente,
que quienes se salen de sus grupos parlamentarios integren un grupo mixto especial solo para los efectos de presentar iniciativas legislativas. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar medidas para desalentar el transfugismo. Entonces, presidente, pero tenemos que tomar esas medidas sin usar términos que puedan resultar agraviantes o injustos. Y por eso hemos adoptado una solución que no es la perfecta, reitero, pero sí creo que es un mensaje. Aquellos que creen que llegan al Parlamento saupados en una agrupación política y luego se dan el derecho de salirse de esa agrupación política, que sepan que no van a tener muchas posibilidades de actuar en este Parlamento. Y que yo diría inclusive que deberían estar sujetos al ostracismo. Pero, bueno, eso también puede ser muy extremo. Pero de eso se trata. Continúen. Gracias. Delimitar y desalentar que la gente vaya como saltaperico de una situación de una agrupación a otra. Argumentos siempre van a encontrar para cubrir sus espaldas y decir, no, me traicionó mi partido no cumple. Lo cierto y claro es que uno que viene con una divisa, o se aguanta, señor presidente, todo el periodo parlamentario, o si no, asume con valentía que ya no tiene nada que ver con esa agrupación política, pero entonces entra en una dinámica en la que no va a tener el mismo trato que los otros congresistas que sí se mantienen en sus grupos políticos. Gracias, presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, le pido una licencia especial, presidente, si usted me permite. Congresista Gastañaduy. Que no me compute el tiempo un instante, porque quiero hacer una referencia histórica que creo viene a colación de la fecha. El próximo 24 de mayo, presidente, se va a cumplir un aniversario más, 50 años, presidente, de la más terrible tragedia que se haya vivido en un escenario deportivo y que lamentablemente ocurrió en el Perú, ocurrió en el Estadio Nacional de Fútbol. Hace 50 años, presidente, cuando la selección peruana jugaba su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, ocurrió que una serie de factores y de cosas que no deben repetirse terminó en la muerte de 312 peruanos, muchos de ellos asfixiados, otros por muertes de bala o por los actos generados después. Y es que más de 47.000 personas habían en el estadio, presidente, cuando producto de un gol anulado, ya no interesa si mal anulado o bien anulado, los hinchas no entendieron que no tienen por qué rebasar los controles y decidieron agredir al árbitro. Cayeron en el campo. Producto de eso, una mala decisión policial hizo que la represión fuese brutal, con perros policías y con una golpiza al principal instigador. Eso motivó mayor reacción del público, que más violento todavía quiso ganar la cancha. Producto de eso, otra mala decisión policial, se disparó bombas lacrimógenas contra las tribunas del Estadio Nacional. Ante eso, la gente huyó despavorida y se encontró con una decisión aún más torpe. Las puertas estaban cerradas, presidente, y lo que allí ocurrió fue una cosa realmente trágica, produciéndose la muerte por asfixia de decenas de peruanos. Aquí no vale ya el caso, presidente, hablar de quiénes fueron los responsables. Pasó mucho tiempo y algunas personas pagaron cárcel por ese suceso. Pero sí recordar que 312 peruanos perdieron la vida hace 50 años en un hecho que hoy es recordado por la prensa.